profesores las atenderán y desde la sala también para cualquier inconveniente. Hablamos de la posibilidad de... Uy. Se fue el audio. Se fue el audio de Patricia, sí. Creo que se salió No, debe ella. ser la conexión. Seguro, seguro. Ya se reconecta ahora. Es que en España está muy atrasado. Porque hay cosas que darle el quite, para no quitarles mucho tiempo más. Tú continúa tú, Sí. Ceci. Bueno, como les estaba diciendo Patricia, por aquí estamos en nombre de la sala para atenderlos ante cualquier cosa. Tienen pues comunicación directa siempre con Gabriela, que va a ser su compañera de clases, ante cualquier detalle que necesiten, y ella pues remitirá a quien pueda apoyarlos en cualquier inconveniente. Las clases van a ser grabadas, como ya podrán haber visto, de manera que van a poder acudir a ellas si no pueden conectarse en alguna ocasión, si tienen que volver a revisar las clases, pues van a estar a su disposición cada vez que termine la clase. Unas 24 horas después les llegará el enlace. Cada uno de los profes les comentará cómo será su plan de evaluación, cómo serán sus mecanismos para que también estén familiarizados con ellos desde el inicio. Con el tema de la asistencia, no tienen una asistencia obligada, no es evaluada, pero sí va a ser útil para aquellas personas que, que quieran solicitar un certificado de asistencia, un certificado de oyente. Solo para esas personas sí es completamente necesario que estén presentes en todas las clases. Por ahí está Patricia otra vez, no sé si quieres retomar o pues bueno, terminar. No, buenísimo que hayas continuado tú, Ceci. Yo creo que básicamente es eso, y creo que Lorena, como coordinadora general del diplomado, tiene del latinoamericano, bueno, les da unas palabras introductorias. Bienvenidos todos a la sala, a este programa de estudios, y bueno, que sepan que en la sala tienen unos interlocutores dispuestos a ayudarlos en todo lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Patricia. De verdad, para mí es un gusto y un placer que tengamos una quinta corte. Uno lo dice como si fuera cualquier cosa, pero avanzar en grupos de personas y de investigadores interesados en las áreas que nosotros proponemos o que hemos abierto desde hace un tiempo, pues es una satisfacción tremenda. Les agradezco muchísimo estar aquí. Creo que es un diplomado muy pertinente frente a las situaciones y los contextos que estamos viviendo y frente a lo que el tema del arte latinoamericano significa y ha significado, ¿no? Yo creo que el punto hemos dejado de mirar a veces que justamente en esa búsqueda de la autonomía dentro de lo heterogéneo, que tanto la crítica como los artistas, como la creación del arte latinoamericano fundamentó en la década de los 80 y los 90, que se han consolidado caminos muy importantes para el arte contemporáneo en general. Entonces, bueno, esta es una mirada un poco de invirtiendo el territorio, cambiando un poco el panorama de las cartografías. Y además también quería como comentarles, creo que va a ser muy importante tener presente que desde hace 2 años, desde que empezó el tema de la pandemia, pues han cambiado muchos protocolos, ¿no? Y empiezan a haber nuevos estatutos y nuevas difusiones que nos van a poner en línea con otras consideraciones. Entonces, yo los invito, porque para los profesores también crecemos, es decir, o estamos atentos a lo que va pasando en los tiempos que vivimos, y bueno, un poco hasta incluso nuestros planteamientos originales con algunos programas de cada curso se han visto modificados por esa expansión, ¿no? O sea, son nuevos mundos, metaversos, vías alternas, otros desarrollos que implican que nosotros empecemos a mirar al mundo de nuevo. Discúlpame que me repita con mis proyectos expositivos, pero es inevitable. Va a ser muy importante para todos nosotros pues, que nos acompañen también en eso, ¿no? O sea, yo los invito a ustedes no solamente a presenciar o escuchar, sino también ayudarnos como profesores a crecer. O sea, la mirada que ustedes como investigadores y como personas preocupadas por estar dentro de estas asignaturas, por acompañarnos en el desarrollo de inquietudes, pues va a ser muy importante sus preguntas, sus intervenciones y sus maneras de
de visualizar cosas que incluso nos van a hacer aprender a nosotros como docentes para estructurar nuevas líneas. Bueno, los dejo con el profesor Humberto, disfrútenlo. Él es un gran investigador y un gran hombre y un gran creador, y bueno, creo que les va a dar una mañana deliciosa para empezar la semana. Y nos seguimos viendo, igual estoy a la orden, estamos todos a la orden. Podemos hacer un grupo de WhatsApp que seguramente crearemos del diplomado para estar en línea con algunas inquietudes, y también siempre está abierta la propuesta de que con sus mismos profesores hagan sus grupos de WhatsApp particulares para consideraciones que tengan o materiales que tengan, y nada, nos seguimos viendo. A mí me ven como profe en el segundo módulo, en los modelos curatoriales, pero igual estoy a la orden por esta vía y por el correo y por el WhatsApp. Cariños para todos, bienvenidos y que tengan una hermosa clase. Gracias, Lore. Bueno, bienvenido Humberto, y bueno, saber, Romy por ahí escribió que no va a entrar hoy, para que lo sepas, Gabriela. Ok. Y las otras dos personas creo que entran un poco más tarde. Ahí veremos. Vale. Dale, Bueno, Humberto. nos vamos, Patricia y yo nos Bueno, vamos. bueno, Y sería un Cecilia, abierta sería- la cátedra. sería un placer tenerlas, de conversar con Yo me ustedes. quedo un ratico contigo, Humberto, Ay, escuchando un gracias. ratico y después me retiro. Me asusta un poquito, claro, pero, No, ¿ves? pero Yo después, yo me meto más adelante que ya esté más tranquilo. vale, vale. Chao, queridos, Un bienvenidos. beso, Lorena, gracias. A Muchísimas ustedes. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sean bienvenidos. ¿Cómo estás, Luisa? Patricia. Y bueno, los que no conozco, hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola. Un placer tenerlos aquí. Yo soy Humberto Ortiz, ese es mi nombre, yo soy profesor de la materia que se llama Teoría y Crítica del Arte Latinoamericano. No sé si me conocen, yo estoy en este diplomado desde el primer la corte que se abrió, que ya es la quinta, dice Lorena, yo no llevo esas cuentas, pero sí estoy entusiasmado con esta materia que la verdad me ha costado entrarle un poco, pero chévere, de eso se trata, porque hacerlo fácil, dicen, ¿no? No, bueno, la materia es muy concreta, muy práctica, es de tipo teórico, eso sí se lo digo de entrada, se llama Teoría y Crítica del Arte en Latinoamérica, y bueno, como dice la materia, nos tenemos que meter un poco con los problemas teóricos y con las nociones que se han hablado sobre el problema del arte. Voy a leer primero que todo, bueno, yo me quería primero presentar y ya veo, los estoy viendo, no sé si están todos, pero ya por lo menos tengo una idea de quiénes son ustedes, que eran como mi primera preocupación. Hay una cosa en esto de las presentaciones online, que a veces cuesta un poco trabajo conocer a los estudiantes, y me ha pasado en estas cortes que doy la clase y cuando recibo los trabajos no termino de entender ¿y quién es esta persona con la que trabajé? Y bueno, pero bueno, de eso se trata ahora y me encanta poder verlos a todos. Por lo menos así voy teniendo imágenes de ustedes que me ayudan muchísimo a tratarlos. Yo, bueno, les voy a leer el programa y leyendo el programa y voy hablando de las distintas cosas que vamos a tocar aquí. Yo no sé si ponerlo bueno, ustedes lo tienen y es más fácil, así que es una presentación, voy a nada más usarlo como guía para ir hablando de distintas cosas que tengo que hablar sobre la asignatura. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno,
Como les digo, es una materia tipo, yo diría que teórica. Tratamos de se centra en el intento de comprender el pensamiento latinoamericano surgido durante la época posmoderna, por usar todavía esa palabra tan importante, con la finalidad de ofrecer una mirada lo más amplia posible sobre las reflexiones teóricas. Yo, bueno, es más o menos lo que es más o menos es el mismo programa que está escrito en lo que le hizo Patricia llegar a ustedes, por eso creo que no vale la pena tanto volver a leerlo todo. Lo que sí quería es hablar justamente de la evaluación y de cómo vamos a ir planteando el temario. La evaluación requiere que ustedes me presenten un trabajo escrito sobre algunos de los temas tratados en clase. Los temas, bueno, son fundamentalmente, vamos a leer a uno, dos, tres, a 5 autores: a Marta Traba, a Juan Hacha, a Néstor García Cancline, a Luis Pérez Orama, y un ensayo corto de Armando Rojas Guardia. Todos esos ensayos, el de Rojas Guardia se consigue fácilmente en internet. Yo lo bajé. Yo tenía los libros por aquí que se los quería mostrar. Sí, yo justo quería preguntar, Humberto, si Sí. ustedes nos van a facilitar los PDF o si nosotros tenemos que A eso voy justamente. Este libro, que el de Marta Traba, no se ve bien. Ajá, no se ve bien. Eso es lo que me temía. Voy a quitarle el jueguito, la fotico esa que tengo detrás. Que es muy lindo y todo, pero no se ve bien. Sí se ve, Humberto, el libro. El libro sí se ve. Vale, entonces lo dejo. Este libro no, es muy difícil conseguirlo. Yo no lo conseguí en PDF. Lo escaneé en la sala hace ya 5 años, 6 años, y yo lo tengo escaneado y se los puedo mandar. Le mando el link con Gabriela y se los mando. De este libro, bueno, no es tan largo, es bastante corto. Hay 2 capítulos que quiero entrar, el primero y el 4º capítulo, que quiero entrar fuertemente en ello, y bueno, y la polémica que vamos a hablar durante todo el semestre ya se plantea con Marta Traba. Es una crítico argentino-colombiana, trabajó mucho en Colombia, pero es argentina. Empezamos con ella. Yo les mandaría esta tarde, ya les mando el PDF con Gabriela para que se puedan leer al menos el primer capítulo para la semana que viene. Es mucho más fácil si lo leen y me siguen el discurso que yo intente armar, y si tienen preguntas, por supuesto, me las hace. Yo soy muy partícipe, me gusta mucho el diálogo, lo voy a confesar ya directamente. Me gusta hablar con preguntas y respuestas, se me hace mucho más fácil. Yo no sé si es porque por mi costumbre. Siempre he dado clase como de filosofía y creo profundamente en el diálogo, pero bueno, a veces también me lanzo mis carretas de palabras, pero si ustedes lo han leído, creo que ayudan muchísimo a comprender lo que estoy tratando de plantear. Vamos a estar 2 días con este, mira, que sí se los voy a poner este esquemita, aquí está, que se lo voy a, no sé si lo están viendo, ¿verdad? Este esquemita. Sí. Sí, lo Okay. podemos ver. Aquí está, mira, el primera clase que está ahí, la clase para mí, leo el programa. Segunda clase, las artes en la sociedad de consumo, las nuevas vanguardias, el capítulo 1 de arte latinoamericano actual, y enviaré el libro.
El segundo capítulo, por una simbología latinoamericanista, lo titulé yo así porque es una de las propuestas como crítico de Marta Traba, que anuncian este libro, bueno, lo anuncian todo el trabajo que ella propuso sí, en los años 70 fue del siglo pasado. Y hay un texto, se los quiero mandar, se llama La polémica del 65, el arte norteamericano, un falso apocalipsis, que reúne una gran polémica que hubo aquí en Caracas, en el papel literario del Nacional, por un artículo publicado justamente por Marta Traba, llamaba así El arte norteamericano, un falso apocalipsis, a que le responden autores como Alejandro Otero mismo, Ludovico Silva, hay como 4 autores que siguen todo una polémica muy rica sobre la pertinencia o no la pertinencia de seguir las vanguardias en países como Venezuela o países y en Latinoamérica en general, que es el tema fundamental de Marta Traba. Entonces yo les mando también esa polémica que es muy rico de leer, y como se hacía buena crítica en Venezuela y los periódicos se cargaban de conflictos teóricos, es un texto que me parece muy rico de escuchar y que causa a veces odios y resquemores por las posiciones radicales que se van tomando con las escrituras. Es un texto muy bueno que me gustaría que compartiéramos para ver justamente la segunda clase de Marta Traba, en el capítulo 4, donde ella toca justamente lo que para ella era el valor del cinetismo venezolano, que lo compara con el arte abstracto argentino en comparación con el arte de otros países como México, Colombia o Perú. Entonces hay toda una polémica que plantea Marta Traba ahí, que quisiera que tocáramos un poquito en profundidad, si se puede. Luego, en la tercera clase, empezamos con Juan Hacha. Juan Hacha es un autor peruano-mexicano, bueno, peruano, pero trabajó mucho en México, que defiende la vanguardia como arte de avanzada en las sociedades tecnológicas, y va a marcar una posición bastante distinta a la de Marta Traba. Ya con ellos dos entramos en el conflicto fundamental que creo que se puede armar en esta asignatura. Él conoció a Marta Traba, participaban en la misma época en todas las discusiones de los años 70 que había en Latinoamérica sobre las vanguardias o no las vanguardias, la pertinencia o no la pertinencia de la cultura norteamericana en los estados, en los países latinoamericanos. Toda esa polémica se arma desde el pensamiento de Juan Hacha en oposición a Marta Traba, pero con un gran respeto siempre de los dos. Juan Hacha, justamente, hablaremos del pensamiento estético de Juan Hacha, sus problemas, y la pertinencia de las vanguardias en países subdesarrollados como los nuestros. Es el primer tema que quiero tratar. Ese es un pequeño artículo que está en este libro, que tampoco lo conseguí en PDF, en internet, que se llama Ensayos y Ponencias Latinoamericanas. Son distintos ensayos de Juan Hacha, que editó aquí la Galería de Arte Nacional, cuando la galería editaba libros, y ese es un pequeño artículo que está aquí, que me parece resume bastante bien la polémica que me interesa estudiar con ustedes. Yo también lo tengo escaneado y se los mandaré escaneado en PDF. Es un artículo no tan largo, pero se los mando en PDF. Pensamiento, la identidad, se plantea exactamente el problema de la identidad latinoamericana.
Luego de esa clase venimos a la quinta clase. Tenemos una semana que tenemos martes de carnaval o lunes de carnaval, que es el 28 de febrero, así que descansaremos ese día. Y nos volveríamos a ver el 7 de marzo, donde leeremos el segundo artículo también de este libro de Juan Hacha, que se llama La necesidad latinoamericana de redefinir el arte, donde él plantea quizás más en profundidad lo que se conoce como el planteamiento estético de Juan Hacha, que en realidad Juan Hacha escribió muchísimos libros y tiene muchísima bibliografía, unos libros muy densos y bastante ricos de leer y analizar. Él es un gran, bueno, no sé si es un gran defensor, pero él casi forma lo que podríamos llamar un sistema estético, de pensamiento estético, que tome en cuenta muchas variantes. Yo aquí le estoy dando apenas unas 2 pildoritas pequeñas. En este segundo texto se plantea mucho más claramente que en el primero. El primero es una reflexión muy puntual, en el segundo se mete más en los problemas teóricos que él mismo plantea. Entonces eso lo leeremos el martes 7. Ahí ya terminaremos con esta primera parte del pensamiento crítico latinoamericano. Juan Hacha es un gran defensor de la crítica dentro de su sistema cultural o dentro de un sistema estético de cualquier ciudad, de cualquier población. La crítica es un elemento fundamental para Juan Hacha. No hay arte si además de artistas no hay consumidores, y si además de consumidores y artistas no hay pensadores que le den sentido, que le den coherencia histórica, que le den posición a los planteamientos de los artistas. Esas 3 vertientes son para Juan Hacha base de todo sistema cultural e importante para que una sociedad pueda decir que tiene un pensamiento estético fundamentado o claramente reconocible. Bueno, de eso tocaremos con profundidad. Luego, ya estamos en la 7ª clase, tocaremos un texto que para mí es fundamental, no solamente para América Latina, sino para planteamientos del arte contemporáneo en general, que es las culturas híbridas, de estrategias para entrar y salir de la modernidad, de García Canclini. Es un libro que, bueno, sustentándose en el arte latinoamericano y tomando ejemplos solos del arte latinoamericano, intenta armar cómo sería la definición o la aclaratoria de una zona cultural particular o el arte de una sociedad, cuando ya las sociedades contemporáneas están todas tan mezcladas, tan heterogéneas, son tan heterogéneas, tan variantes y tan distintas. ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos crear un sistema crítico teórico que nos permita acercarnos a ver las polivalentes nociones de lo estético, del arte, de la cultura en general? Él llama eso las culturas híbridas, que no solamente son latinoamericanas, sino son prácticamente del mundo entero, ya cuando él escribe estos libros, que es a finales ya del siglo pasado, y ya la polémica sobre la heterogeneidad de la sociedad globalizada está claramente planteada. Bueno, ese libro es bastante grueso, ese sí lo tengo nada más bajado de internet, se consigue en internet. Yo de todas maneras lo tengo ya bajado, yo le puedo mandar el link en PDF para que lo tengan de una vez, aunque se puede conseguir. Yo lo conseguí en internet y no me costó mucho trabajo conseguirlo. Se puede bajar fácilmente de internet. Yo de todos modos lo tengo en PDF y se los puedo enviar para que se eviten ese trabajito. Dice que
Pero bueno, ahí vamos a leer el prólogo que se llama Entradas y salidas del arte contemporáneo, de la sociedad moderna. Vamos a ver el primer prólogo, que es la entrada, que son apenas un poquito más de 10 páginas, de la 13 a la 25, dice ahí. Quisiera también leer el capítulo 3, que creo que ahí plantea un punto importantísimo que se llama artistas intermediados y públicos, innovar o democratizar. ¿De qué es lo que se trata el arte contemporáneo? ¿De innovar o de democratizar la cultura? Y ahí hace un breve pero interesante planteamiento de las posiciones de Octavio Paz y de Borges, y de Jacobo Borges, no, de Jorge Luis Borges, de los dos escritores, sí, de los dos escritores, un comentario de las posturas de ellos como artistas o como creadores, como intelectuales dentro de Latinoamérica. Le hace un análisis bastante rico, y a mí lo que me interesa, y lo confieso abiertamente, es que ustedes lean, nos permita acercarnos justamente a la visión de Octavio Paz sobre un planteamiento que vamos a tocar ya desde Marta Traba, de cómo se ha desarrollado el arte contemporáneo después de las vanguardias. Hay un planteamiento ahí que Octavio Paz busca las raíces de la polivalencia del sentido artístico en la ironía y en la alegoría romántica. Y entonces García Canclini utiliza eso un poco para revisar o para plantear la dificultad de determinar un solo sentido dentro de la cultura latinoamericana. Y bueno, y utiliza también a Borges también para hablar de una postura muy parecida a la de Octavio Paz, pero manejada de distinta manera. Entonces es muy rico como ver esa pequeña diferencia. Y bueno, el planteamiento que ya dice el título, artistas intermediarios y público, que son justamente lo que le dije al principio, las tres caras que hacen la estética en Juan Hacha, pero que son importantes para poder entender los movimientos artísticos de cualquier sociedad. Bueno, entonces, con eso nos llevaremos también 2 clases, la martes de la octava, la sexta y la séptima clase, el martes 14 y el martes 21. Yo no sé por qué esta R apareció aquí, pero bueno, ya la quité. No sé por qué apareció ahí esa R. La octava clase vamos a tocar un texto que a mí me encanta, porque si hay algo contemporáneo, una reflexión contemporánea sobre el arte, lo plantea este texto de Luis Enrique Perejorama para la Bienal de Sao Paulo que él curó, y el texto se llama Bienales Babel. Y yo creo que yo doy toda la clase para llegar a este texto. Voy llevando todas las demás clases para llegar a este texto de Luis Enrique, que es maravilloso. El texto se consigue en bueno, no sé si todavía estará y si están abiertos, pero se consigue en la Sala Mendoza. Lo editó la Sala Mendoza en este formato. El texto creo que también se consigue en internet sin mucha dificultad. También lo tengo escaneado, así que también se los puedo enviar. Se los voy a enviar, así que no hay ningún problema. Esto sí vale la pena leérselo completo de pie a pa. Si ustedes le pueden dedicar un fin de semana, creo que se puede leer tranquilamente, aunque tiene muchísima información, pero bueno, lo podemos ir desglosando poco a poco en las 2 clases que le vamos a dedicar a este texto de Luis Enrique Perejorama. Le dedicaremos la octava clase y la 9ª clase
que son el martes 28, y la novena clase el 4 de abril le dedicamos Bienal es Babel de Luis Enrique Pérez Orama. Yo les envío el texto. Entonces, bueno, yo puse los temas así. El primer tema, la primera clase, hablaremos del acto curatorial, un constructo de enunciados, que es una idea que él maneja ahí. Él es su posición como curador, la que él empieza a reflexionar ahí. La inminencia de las poéticas, que es el subtítulo de la exposición de la Bienal de Babel. Lo contemporáneo como una noción construida, como una construcción, más que como una verdad concreta y específica, es una construcción. Es decir, contemporáneo es cómo construimos una visión sobre lo que está pasando en un momento dado. Son ideas que él maneja que vamos a tocar. La segunda parte, lo contemporáneo desde América Latina, el valor del arte actual, que maneja bastantes polémicas ahí, y el arte localista y el arte global, que es un tema también que él va a plantear ahí. Hay muchísimos temas, ustedes me dirán si se quieren ir por un lado o por otro. En las conversaciones con ustedes los vamos planteando. Esos son los temas que yo estoy interesado en tratar. Y por último, la última clase, que aquí los pongo en rojos, como ven, viene Semana Santa, justamente ahí. Está la 10ª clase que la habían programado para el 18, luego yo conversando con Cecilia, y los profesores del otro diplomado estuvieron también de acuerdo, podríamos dar la clase tranquilamente el 11, y nos ahorramos una semana y terminamos una semana antes. Si ustedes no tienen problemas, yo tampoco tengo ninguna, dar clases el 11 de abril, que sería chévere que nos viéramos, puede ser al libre 11 o abril 19, no es que lo decíamos ahorita, pero a mí me gustaría mucho que cerráramos ese día con un texto muy particular que toca el problema, pero ya desde el sentir, el padecer venezolano, de la venezolanidad, por llamarlo de una manera, es de Armando Rojas Guardia, el poeta. Por supuesto, él no toca el problema de las artes plásticas, pero sí toca el problema que guía todo este trabajo, que es todo este curso, que es el de la identidad latinoamericana, que es como el tema guía de todo lo que vamos a leer aquí. Cómo determinar lo latinoamericano, ¿es posible o no es posible determinar lo latinoamericano? Este es un tema que vamos a tocar ahora. El texto se llama el centro y la periferia, que además es una propuesta completamente de Armando Rojas Guardia, de su visión de poeta, ¿no? Es preciosísimo. Entonces, el sentir venezolano entre el centro y la periferia, y el discurso de la marginalidad, que él siempre está hablando del discurso de lo marginal como punto importante. Ese es el temario. Son las 10 clases así planteadas. La fecha de entrega del trabajo se las pongo también en este escrito. Esa semana, si terminamos el 18, tienen esa Semana Santa para trabajar o para rezar o para hacer las dos cosas, y la otra semana para entregarme a mí después entre el 25 y el 29 de abril, que ya sería la otra semana, 25 al 29 de abril, yo tengo que entregar a juro las notas. El viernes 29 de abril me puedo atrasar hasta el sábado, pero el 29 de abril yo ya tengo que estar entregando las notas a la coordinación del diplomado del 2021. Entonces, necesito recibir los trabajos por el correo electrónico que les pongo ahí, hobdiplomaartcontemp@gmail.com. HOB Humberto Buitrago, diplomado arte contemporáneo, con palabras las sílabas recortadas. Yo les puedo mandar también
este esquemita que puse aquí, este cuadrito que puse aquí. Si les interesa, se los mando o lo puedo repetir cada rato. No sé, ¿alguna pregunta sobre esto? El trabajo es un trabajo personal. Me gustaría que fuera personal, no tiene que ser un trabajo erudito de 80, 500 páginas, ni siquiera de 10, con que sea de 5, 6 páginas, donde ustedes reflexionen algún temita, 4 páginas si tienen facilidad de escritura y de síntesis. No me gustaría que se enrollaran tanto con este trabajo, sino que fueran muy honestos y muy directos con lo que están planteando. Yo les recomiendo que vayan intuyendo el temario que les pueda interesar. Vamos a tocar muchísimo pensamiento, muchísimos problemas, todos alrededor del arte latinoamericano, distintas posturas, y ir formando ese criterio. Ustedes lo podemos ir formando juntos. Además, yo estoy completamente a su disposición por la línea de WhatsApp que vamos a tener, o si prefieren escribirme personalmente a este correo también que está aquí, yo intentaré responderle lo antes posible a cualquier consulta que ustedes quieran. Si necesitan alguna biografía de apoyo, se las ayuda a conseguir, o le ofrezco lo que yo conozco, o si quieren usar a alguien y no están seguros, me lo preguntan. Es algo que me encantaría que ustedes se tomaran como suyo el tema a presentarme, a la reflexión, a presentarme, no es un trabajo, como digo. Yo prefiero llamarlo un escrito de ustedes, lo más honesto posible, lo más cercano posible a lo que ustedes deseen, lo que ustedes desean escribir, lo que ustedes piensan, lo que ustedes elaboren, a máquina, sí, bueno, máquina quiero decir, tipiada en la hoja. Hay algunos que incluso han intentado alguna vez de mandarme algún proyecto plástico. No sé si ustedes son artistas o no son artistas. Esta materia es teórica, pero si ahora, como todo es tan conceptual en el arte contemporáneo, si hay alguna idea que se les ocurra y quieren lanzarse a alguna posibilidad de alguna reflexión, también vale. Algo que sea realmente juego intelectual con sus propias actividades, discurso, como creo yo que es el discurso estético, un libre juego en nuestras facultades siempre, y facultades intelectuales también. En este caso funciona más la parte intelectual, pero bueno. Pero vale como lo hablan conmigo, me lo proponen, me dicen, y tranquilamente podemos ir armando esos trabajitos, ¿no? Y eso es como la cosa formal de esta materia. No sé si tienen alguna pregunta en particular antes de entrar en el primer tema. Preguntas, ¿estamos bien? So far, so good. Ahora en clases presenciales. Yo sí te escucho. Mira, las clases son presenciales a esta hora todos los lunes. A esta hora. No, presenciales, pero por Zoom. No, presenciales no hay. Yo no me muevo de mi casa hace 2 años y no estoy dispuesto a moverme en estos días tampoco. En serio, yo no salgo de aquí. Por eso me pongo en la playita de fondo para pensar que estoy al aire libre. No va a haber clases presenciales. En mi asignatura al menos no. Lo siento, Irene. No creo. Bueno, no sé, si alguna vez la sala va a inaugurar una exposición y me provoca ir y me atreva, nos vemos en la exposición. Que ya he ido a una. Bueno, por ahora no está previsto, Irene, ¿no? O sea, hasta que no pase
el asunto del COVID en términos inmediatos para esta cohorte no, pero sí estamos pensándolo para las próximas cohortes. En Sí. todo caso, también podría ser una elección del grupo si todos aquí están en Venezuela, pero creo que no es el caso. Sí, creo que no es el caso. Ya Luisa está poniendo que La Unimed unidad está activa. Ujú, sí. pero creo que no están, varias personas, no sé si todos los que estamos aquí en el grupo están en el país, pero, pero sé de gente que no. Faltan 2 personas, creo. No sé, Gaby, que tú tienes la lista, pero bueno, si ustedes hacen un acuerdo de encontrarse, los espacios de la sala, por supuesto, están a la disposición de todos, ¿no? Si se hiciera, siempre con los diplomados hemos hecho además visitas guiadas con las exposiciones que tenemos en la sala, donde asisten profesores, alumnos, o sea, sería Que siempre es muy ideal rico, retomar esa práctica, ¿no? que siempre es sumamente rico. La verdad que una de las cosas más chéveres de los diplomados de la Sala Mendoza es contar con la sala ahí. Bueno, Sí. antes cuando era presencial en la universidad era fabuloso, ¿no? Uno salía a hablar y se iba para la sala. Era una maravilla, la En verdad. todo caso, haremos la convocatoria para una visita y para un encuentro donde puedan ir estudiantes y alumnos y hacer alguna actividad conjuntamente presencial en sala, eso sin duda, porque ya la UNIMED está activa. Sí, la Exactamente. universidad está activa. Ujú. La universidad está Patricia, activa. faltan 3 personas que no entraron. Faltan 3, exacto. Ronnie, que dijo que no iba a estar, y las otras 2 personas que seguramente lo van a escuchar en grabado. Sí, Seguramente. sí, hay unas que dijeron que tenían que escucharlo en diferido. Bueno, yo les tengo todavía mucho más que hablar. Les voy a poner, ustedes me perdonan, pero yo necesito introducir toda la materia. Es mi costumbre, como dando primero como un panorama histórico. Como le dije al principio, esta asignatura empieza en las reflexiones a partir de la década de los 70, los 80, cuando empieza a hablarse del posmodernismo, que también es un tema que quiero más o menos introducir, qué entendemos por posmodernismo. Entonces yo preparé un pequeño PowerPoint para hablar de qué pasaba antes de lo que vamos a llamar las vanguardias contemporáneas últimas. ¿Qué pasaba en el siglo XX antes? ¿Cuándo empieza a hablarse de lo latinoamericano? Y bueno, aquí empezamos con, si ya lo saben ustedes, muralismo. Y voy a dar mi clase a partir de estas imágenes, las imágenes que voy presentando aquí. El arte latinoamericano, que siempre ha sido comprendido por los teóricos y críticos del continente de manera muy general, como un arte en desarrollo, con independencia y particularidad, desarrollado por los artistas en América Latina, que tras un proceso histórico marcado por el colonialismo político y económico europeo desde el siglo V y tras la batalla de independencia del siglo XIX, dicen algunos, marcado por las políticas intervencionistas de Estados Unidos del norte. Ese arte siempre ha estado en conflicto, según han escrito los teóricos, siempre, y los críticos, en conflicto justamente con las colonias internacionales, por decirlo de alguna manera, la europea y la norteamericana. Siempre se ha visto desde ese sitio para hablarlo al americano. Me fui para el otro cuadro. Si uno revisa los textos sobre el arte de nuestro continente, se ha entendido siempre con relación a los centros del poder político internacional que ha querido ver en las poblaciones originarias de estas tierras rastros de culturas muchas veces grandiosas, pero que no siguieron los caminos de la racionalidad técnica que Europa en primer lugar y luego los Estados Unidos han ofrecido como una visión universal de la humanidad.
visión universal que el pequeño continente europeo ha manejado al menos desde el Imperio Romano, que se extendió desde el Mediterráneo siglos antes de nuestra era. Sí, Europa desde el Imperio Romano ya teóricamente manejaba la idea de una cultura universal que abarcaba no solamente a Italia, a Roma o solamente a Grecia, sino que abarcara a la mayor gente posible porque existe una sola razón, decían los estoicos en el siglo I antes de Cristo. Y, por supuesto, se ha manejado, como dice, desde el Imperio Romano, que se extendió desde el Mediterráneo siglos antes de nuestra era y que se fundió bajo la tutela del cristianismo, que el mundo europeo ha llevado al resto del mundo. El cristianismo es una religión universal que supone un hombre universal y que Europa se ha encargado de repartir por el resto del mundo. Desde el siglo XIX, Latinoamérica se ha visto a sí misma como un grupo de países que a partir de una unidad cultural, lingüística e histórica comienzan a reivindicar su propio pasado, retomando en sus temáticas o exaltando el arte de grandes culturas precolombinas y retomando elementos del arte popular de los pueblos de América Latina, sin dejar, está lo particular, la gran influencia de eso que llaman la cultura occidental, de la que nos sentimos en parte, sin lugar a dudas, creo yo, ¿no? Todos nos sentimos de alguna manera, aunque seamos muy aztecas o muy caribe, lo que sea, nos sentimos parte de la cultura occidental, creo yo, al menos yo lo siento así. Este proceso de identificación híbrida del arte latinoamericano, creo yo, comienza con las intenciones patrióticas que levantan los procesos independentistas del siglo XIX, que ya a finales de ese siglo se mezclan con las pretensiones e ideales universales con las que los latinoamericanos aspiraban a hacerse notar en el exterior. Los países independizados del continente americano se sintieron herederos de la libertad que el pensamiento ilustrado europeo se empeñaba en defender. Cuando empiezan las guerras de independencia aquí, el pensamiento ilustrado europeo ya hablaba de la libertad del hombre como un derecho humano. Los latinoamericanos defendieron siempre ese valor, han defendido siempre ese valor. Muchos europeos quisieron también ver en América la posibilidad de hacer realidad el sueño moderno, es decir, las sociedades de hombres libres, libertad levantada sobre un ideal de progreso social que sin abandonar los misterios ocultos de lo afectivo, de lo emocional, pudiera participar de los mayores avances de una razón científica al servicio de la humanidad. Ese ideal, esa esperanza se manejaba desde el siglo XIX y movió esta intención hecha casi una íntima tensión anímica aquí en Latinoamérica, se consolida desde el siglo XX, cuando muchos intelectuales y artistas de nuestros países viajan a Europa, principalmente a París, donde se centraban las propuestas más vanguardistas del arte moderno, que todos conocen. Muchos de los artistas latinoamericanos aportaron temas y posibilidades a ese desarrollo de las nuevas tendencias artísticas que aparecían por todo el continente europeo a principios del siglo XX, enriqueciendo con propuestas novedosas los rompimientos con la tradición que entonces en Europa se intentaba por todas partes. El modernismo en poesía en Latinoamérica es quizás el primer gran movimiento latinoamericano que se reconoce con la suficiente fuerza para señalar tendencias al viejo mundo.
el modernismo, que se da en Latinoamérica entre 1880 y 1920. Recordemos que a finales del siglo XIX fue una época de gran desarrollo industrial y de fe en el capitalismo en todo el mundo. Una esperanza que fue recogida con gran entusiasmo en los nuevos países latinoamericanos. En su primera etapa, entre 1812 y 1886, el llamado modernismo literario fue ante todo un movimiento poético, como dije antes, planteaba un fuerte rechazo a la Academia Española e intentaba una expresión más natural, pero al mismo tiempo cuidadosamente elaborada. Dos grandes ejemplos, José Martí en Cuba y Gutiérrez Nájera en México. Hubo una segunda etapa, ya a finales del siglo XIX, alrededor de 1880, cuando se planteó un deseo fuerte de renovar ya así directamente la poesía en castellano, esto es, la lengua y el pensamiento en idioma español que se hablaba en estas tierras, para que diera cuenta del sentir y el recoger el mundo desde nuestro continente. También hubo un movimiento modernista en Brasil que hacía eso con el idioma portugués. Las nuevas formas poéticas, sobre todo del nicaragüense Rubén Darío, o los imponentes ensayos de José Enrique Rodó, creador del llamado arielismo, con el que señalaba su gran apego a la cultura grecolatina, en detrimento, Rodó, de la cultura tecnológica anglosajona que se venía formando en Norteamérica. Estos autores, Rubén Darío, Rodó, planteaban nuevas maneras de trabajar con el idioma que se diseminaron por todo el continente latinoamericano, y muchas de esas nuevas tendencias de abordar el lenguaje de los modernistas fueron adoptadas primero por poetas españoles y entraron en los juegos poéticos de las propuestas artísticas, de los juegos poéticos, como ustedes los prefieran decir, del viejo continente durante los primeros años, los primeros tiempos del siglo XX. Dice que Rubén Darío se llevó consigo todas las tendencias españolas de la poesía del momento. Se buscaba en el modernismo un estilo preciosista, exótico, muy cercano a las tendencias modernas de la poesía francesa, como el simbolismo o el parnasianismo, que veían en una forma poética bien elaborada, en un estilo hermoseado de la escritura, la posibilidad de tocar profundamente las vicisitudes humanas en general e integrarse así con las propuestas artísticas de Europa que ya intentaban reventar y trastocar la tradición artística. Les leo, abro comillas. Era un aire suave de pausados giros, helada armonía ritmaba sus versos, e iban frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos de los violoncellos. Eso lo escribe Rubén Darío empezando sus posas profanas en 1893. Ese estilo, ¿no? Tocando un matiz de las cosas, el matiz sensible de las cosas, como con palabras bien armadas y un ritmo armonioso, como uno dice. Recuerden que lo que a finales del siglo XIX está sucediendo en la poesía, en la literatura, en la pintura, en la música y hasta en el pensamiento, la impresión de romanticismo que deslocó
la tradicional idea del arte al otorgarle un valor elevado a las intenciones idealistas y a las intenciones imaginarias como fundamento de lo personal que ennoblecía a la humanidad. El romanticismo llegó hasta ese sitio. Descolocó el valor del arte imitación de la realidad o el arte que enaltecía a los reyes o que hacía imágenes sagradas. Lo que se hizo muy importante son las intenciones idealistas de la persona, de lo humano, de la imaginación para ennoblecer a la humanidad. Le dieron al artista el privilegio de ser creador, propulsor de sentidos para la vida profunda del alma. Eso lo logró el romanticismo y ya eso se está viviendo en el arte de finales del siglo XIX, donde entra el modernismo. El modernismo, precisamente, quiso heredar esa fuerza desde Latinoamérica, desde Hispanoamérica. Y por eso fue el primer movimiento latinoamericano de poesía que se extendió en los principales núcleos literarios de España, de Francia, de Italia. Y leo, abro comillas, aquella tarde, el viejo y venerado maestro, a quien solían llamar Próspero, por alusión al sabio mago de la tempestad shakespeariana, se despedía de sus jóvenes discípulos, pasado un año de tareas, congregándoles una vez más a su alrededor. Ya habían llegado ellos a la amplia sala de estudios, en la que un gusto delicado y severo esmerábase por todas partes en honrar la noble presencia de los libros. Fieles compañeros de Próspero, dominaban la sala como numen de su ambiente sereno, un bronce primoroso que figuraba al Ariel de la tempestad. Junto a este bronce se sentaban habitualmente el maestro y por ellos le llamaban con el nombre del mago, a quien sirve y favorece en el drama fantástico, el fantástico personaje que había interpretado el escultor. Quizás en su enseñanza y su carácter había para el nombre una razón y un sentido más profundos. Y así empieza un ensayo, no una novela, un ensayo que es El Ariel de José María Rodó. Ese es el ambiente modernista. Ese es el ambiente modernista. Un ensayo, Ariel, un ensayo para valorar la cultura humanística de tradición grecolatina desde Uruguay. Rodó es de Uruguay. Vivió mucho tiempo en Europa. Pues. El objetivo era encontrar un nuevo estilo literario. Algunos de los autores de entonces más seguidos por los modernistas latinoamericanos fueron Gautier, Paul Verlaine, el francés, los americanos Walt Whitman, Edgar Allan Poe, que eran los que se movía también Baudelaire, y todos los malditos de Europa estaban leyendo a estos autores. Los modernistas latinoamericanos también los estaban leyendo. La poesía, bueno, eran prácticamente los autores del momento, estaban todos vivos. La poesía modernista se caracteriza por el rechazo a la realidad cotidiana y a lo mundano. Me parece a mí, un intento de escapar de su tiempo o de su espacio, evocando épocas mejores, países exóticos e ideales, una actitud como alejada de la preocupación por lo social o por narrar lo que se vive. Esa es como la tendencia del modernismo que muchos atribuyeron a esos poetas un tono aristocrático y de urbe, de ciudad, alejado del campo. Un estilo como más cosmopolita que el que se venía haciendo desde la colonia en los países latinoamericanos y en la poesía latina de estos países. Sí es cierto, creo yo,
que la poesía modernista valora el cultivo del arte por el arte. Hay un énfasis en las imágenes hermosas, armoniosas, exquisitas, una valoración por la preciosura de la forma, en la poesía incluso, en los poemas, quiero decir, no se interesan en producir una poesía de consumo masivo, sino más bien una palabra cercana a un exquisito idealismo de almas profundas y sensibles, almas dignas de sí mismas. Hay una vuelta. Claro, el modernismo latinoamericano fue poco a poco abandonando este ideal esteticista puro con el que se caracteriza, y ya al final hay una vuelta al verso simple que el primer modernista Martí leía, y le quiero leer un poema precioso de José Martí que dice así: por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesto a horcajadas sobre mi pecho, bridas forjaba con mis cabellos. Ebrio él de gozo yo ebrio, me espoleaba mi caballero, qué suave espuela sus dos pies frescos, cómo reía mi jinetuelo, y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso. Sencillito, poema de un bebé, su hijo supuestamente, de Rubén Darío, un escrito modernista, el modernista más simple de 1882. El caso de Rubén Darío es un poco distinto. Su poesía se hizo más intimista, más enfocada hacia la interioridad que hacia el esplendor ideal que lo había caracterizado de joven. Y este es un texto, un poema que escribe en 1916. Dice así: un día estaba yo triste, muy tristemente, viendo cómo caía el agua de una fuente. Era la noche dulce y argentina. Lloraba la noche y el crepúsculo en suave amatista diluía la lágrima de un misterioso artista. Y ese artista era yo, misterioso y gimiente, que mezclaba mi alma al chorro de la fuente. Ya, ya cierro con esto del modernismo. Ya en el siglo XX comienzan a asumir en América Latina una historia de identidades múltiples. Se plantean entonces dos acercamientos diferentes en todo el arte latinoamericano. Yo lo hago por sistematizar un poco. Para algunos era importante la identidad de una realidad colectiva. Para otros, lo primordial era rescatar y valorar lo particular, el camino de lo individual. Esta es una polémica que para entonces se planteaba en cualquier parte la llamada cultura occidental. Ya en Europa estaban todos los poetas manejando esta polémica entre lo personal y lo colectivo como valores fundamentales del arte e incluso del bienestar social. Pero en Latinoamérica estas controversias se expresarán en discursos políticos radicales, y los artistas e intelectuales se interesaron en participar directamente en esa polémica. A mí me parece que en este antagonismo, en la manera en cómo Latinoamérica manejó este antagonismo entre lo individual y lo colectivo, entre los hacedores de la cultura, creo yo que los hacedores de la cultura sí logran fusionar de alguna manera una identidad latinoamericana, o al menos dar cuenta de la pluralidad que hace vida en nuestro continente. Y es que justamente esa identidad latinoamericana, lo de lo latinoamericano como cultura mezclada, naturalmente mestiza, comienza del principio del siglo XX a ser usada por la teoría cultural y social como bandera al servicio de designios conceptuales e ideológicos, y muchas veces, yo diría que es casi siempre, al servicio incluso de las líneas políticas que se movían en América Latina, de izquierda a derecha igual. Se ocasionó así
se ocasionó así una variada y abigarrada, heterogeneidad de corrientes, producciones, posturas, compromisos, todos bajo el dilema de nombrar lo latinoamericano. Distintas versiones de lo latinoamericano entraron en polémica. Y en pintura, que es quizás lo que nos interesa más a nosotros en este diplomado, podemos ver desde muy pronto, desde los años 30 y antes de los años 30, dos corrientes ya claramente diferenciadas. Una corriente figurativa, narrativa, y una corriente abstracta, geométrica, constructivista. Que esas dos corrientes son las que en el arte plástico se van a estar mezclando y desarrollando a lo largo de la historia de este continente. Bueno, creo que el muralismo mexicano, que estas dos piezas que están aquí, y esta tercera, esto ya es otra cosa, pero son ejemplos del muralismo mexicano, son murales, se convirtió en el paradigma a seguir para rescatar algunos valores de las civilizaciones originarias del continente. Fíjense, bueno, no voy a hacer clase del muralismo porque eso lo van a ver con otro profesor. Su objetivo era socializar el arte y hacerlo cercano al pueblo. Así conscientemente, eso es lo que buscaban los muralistas mexicanos. Era sin lugar a dudas, era un intento político. A usted no le molesta, bueno, ustedes lo manejan distinto. El muralismo fue impulsado por José Vasconcelos, quien asumió el control de la Secretaría de Educación Pública en México, luego de la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución social del mundo, fue antes de la rusa, durante el gobierno revolucionario de Álvaro Obregón, quien preside el país desde 1920 hasta 1924. El muralismo comienza en ese momento. El objetivo de Vasconcelos era socializar el arte, hacerlo cercano al pueblo, llenó al país con obras de gran formato, cuyos temas estaban referidos fundamentalmente a los logros de la revolución, por supuesto, como vemos aquí, como vemos en en este más bien una manifestación bélica. La educación debía ser una función exclusiva del Estado, laica, gratuita y obligatoria, la educación. La prioridad era crear escuelas rurales, primarias y técnicas. Se empeñó en hacer una cruzada contra la ignorancia, el analfabetismo, a favor de la educación indígena. Los indígenas de vidas forzadas y explotadas, con sus tradiciones, creencias y mitología, tomaron un papel importante como tema del muralismo mexicano, que fue lo que vimos en la pieza de Rivera, que es un detalle de la gran epopeya del pueblo mexicano, que grandes murales que él pinta en el Palacio Nacional en 1935, y este es un detalle donde toca como la villa indígena que él quería rescatar, el arraigo de las traducciones autóctonas de México, lo grandioso del pasado artístico prehispano y, por supuesto, el arte popular. Esta imagen, como dije antes, es ese detalle de la gran epopeya del pueblo mexicano en el Palacio Nacional, mural del 1935. La ironía de este es de José Clemente Orozco, se llama Dioses del Mundo Moderno. A mí me da risa, disculpe. Un esqueleto visto como por unos doctores, un esqueleto como mecánico ahí raro. Es un fresco que está en Estados Unidos, en Dermont, en Hanover. Es un mural que está en Estados Unidos, un fresco de 1930, 1932, dicen otros. En esa época. Este es de David Álvaro Siqueiros, quizás el más radical de todos, que es del porfiriato a la revolución, o la revolución contra la dictadura porfirista, homenajeando a la revolución mexicana.
Esto está en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y bueno, y este sí ya es una pintura, lienzo sobre madera, hecha por el mismo Siqueiros. Bueno, el anterior se llama El Grito, el eco por un grito, el Perdón. lienzo sobre madera. Perdón, profe. Ajá. Creo que no se están pasando las láminas porque solo tengo, o capaz y soy yo la única, pero solo tengo la de Diego, la epopeya del pueblo mexicano ahorita en la... Nada más. Ay, Sí, la- está un poquito... Creo que ¿Ustedes no la Tienes ven? que ponerlo, tienes que abrir, Sí. Humberto, en show, abajo donde está la pantallita, para que puedas ir pasándolo en la medida en Yo que lo vas hablando. puse en New Chair. New Chair. Sí, se ve, pero Sí, solamente pero se ve la abajo. primera. Sí, Claro, pero claro. abajo tienes abajo a la derecha tuya, Ajá, vas a aquí ver tengo. una pantallita, ajá, le das Ajá. clic, y entonces se exhibe y puedes ir pasándolo. Pero en esa pantallita puse, estaba prendida y la puedo apagar. No, no, ¿Está no, apagada o prendida? no, fíjate lo que pasa, y de hecho no te quise interrumpir, pero Ay, qué efectivamente lástima. gracias. Sí, dale clic abajo donde está la pantalla, ves que a tu derecha, abajo, en Yo la tengo una arriba. barra, no, Yo la tengo abajo arriba. en tu propio PowerPoint. Ah, en mi propio PowerPoint. Ok, ok. Ujú. Ah, ya va, tengo que salir de esto. No tienes que salir, le das allí donde te Bueno, lo digo que pasa es que estoy en pantalla completa. El Ah, bueno, sí, PowerPoint lo tengo en entonces pantalla sácala, completa. pero qué raro porque nosotros la estamos viendo como el Yo formato. lo tengo en pantalla completa. Debe ser por eso, entonces. creo que es más simple. Yo creo, profe, que si pinchas, o sea, tú ahorita seleccionaste la 1, si seleccionas la 2 con tu cursor y así, Es que lo estaba haciendo así. Lo Sí, estaba pero es moviendo con el preferible que lo cursor tengas como... hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y yo las paso tranquilamente aquí, lo confieso. Ya las estoy pasando, pues entonces pensé que ustedes la estaban viendo. No, Entonces déjame eliminar esto, volver acá. Screen. No. allí. Si tú le vas dando Eso. luego clic, Ahora puedes sí. pasar porque... Ahí está la Exacto. Ahora la están primera. viendo. La Ok, ahora sí lo primera, sí. ven. Sí, No. ahora ve dándole clic y La misma, pero ella blanca. va pasando. No, no, es lo mismo. No, dale para bajar. Ahí Ahora- está la segunda. Ahora Ahí. sí, chévere. Ahora sí. Ahora sí, Ok, ahora sí. Perfecto. ok. La revolución. Esta es la Chévere. primera, esta es la Sí. primera, Claro. Mm. detalles de la gran epopeya del pueblo mexicano. Esta es la segunda, Dioses del mundo moderno, de José Clemente Orozco. ¿La ven? Sí, Sí. Ok. Esta es la tercera, la de la revolución. la revolución contra la dictadura porfirista de Siqueiros. Siqueiros. Siqueiros, es de Siqueiros esa. Siqueiros, sí. Y ya quería hablar de esta, que ya es un óleo, un lienzo sobre óleo, el óleo sobre el lienzo en madera, que también es de Siqueiro, el eco por un grito. Miren qué fuerte es, qué dura es. Nunca la había visto. Es como de 1 metro por Tampoco. metro y ¿Dónde medio, más o menos. está esa, Humberto? Esa es la Eso que está en el MoMA. en el... Ah, con razón. Está en Yo el no la MoMA. había visto nunca. Yo tampoco, yo la vi, Dios mío, ¿qué es esto? Me da como un dolor horrible. Y en México nunca vi eso, yo decía, ¿dónde está? No, está en el MoMA, está en el MoMA. Es que lo muy cómico es que casi todo está en Estados Unidos. La Revolución Mexicana está en Estados Unidos. No, mentira, Ironía. estoy exagerando, pero bueno. Ironía, Bueno. ironía. Estos son 2 cuadros ya del indigenismo peruano, que también el movimiento indigenista tomó mucha fuerza en Perú a mediados del siglo XX, que se venía gestando ya del siglo pasado, del siglo XIX, el antepasado, perdón, donde se comenzó a trabajar a conciencia una visión idealizada de la belleza indígena. Igual que el muralismo, este indigenismo peruano fue un arte con claras intenciones políticas, que buscaba un cambio radical en las estructuras sociales que se habían formado desde la independencia y que, según pensaba Juan Carlos Mariátegui,
continuaban los intentos de dominio político y explotación social de los originales habitantes indígenas. Los nuevos gobernantes supuestamente independentistas seguían tratando mal a los indios. Estas dos piezas, el indio paucartano y la santuza, el primero es de 1925 y la santuza es de 1928, son de José Sabogaldo Diegues, quien aprovechó su cargo como director de la Escuela Nacional de Bellas Artes entre el 33 y 34 para fomentar el indigenismo y romper, quería él, con la pintura colonial naturalista. La pintura colonial usaba pinceladas gruesas que definían los colores y no, que definían las figuras no con los colores y no con la línea del dibujo. Y bueno, su intención era justamente resaltar las virtudes indígenas del indígena nacional sin patrones formales europeos, decía él. Ahora quiero ir para la otra. ¿Por dónde voy? Okay. Esta también es del mismo autor, de José Sabogal Diegues, que es una plaza serrana, que fíjense, un paisaje casi está simpático. No, sí, simpático, es bonito. Hay otra pintura, esta pintura de Julia, una mujer Codecido, esta ya es más nueva, es de 1950, que sigue siguiendo la tradición indigenista en el Perú. Es un óleo sobre tela, sencillo, ese sí casi una caricatura, pintura ingenua. Forma parte de la última etapa de la pintura de esta señora Julia Codecido, que surge junto a su aprecio por el Amazonas, un cierto credo indigenista. Bueno, junto con esto se está dando también la corriente abstracta. Justamente en el periodo de la década de los 30, dura hasta los años 50, surgieron alrededor del Río de la Plata varias facetas de arte abstracto. Este arte involucra una toma de posesión sobre la percepción, la manera de ver, exige una mirada intelectiva, un rechazo a la emoción. Se reconoce una serie de referentes en lo que es necesario mencionar, por supuesto, que a este señor, Joaquín Torres García, que es así como el más grande, yo lo adoro, es inmenso. Esta es una pintura de 1943, arte abstracto, con tonos complejos, óleo sobre lienzo. Y bueno, otra pintura parecida. Aquí hay menos tonos, son ya los colores prácticamente primarios. El universalismo constructivo. Buscaba eso, precisamente ordenaciones cósmicas, religiosas. No se trata de pintura mimética, son pinturas esquemáticas, formas despejadas. Él sí es grandísimo, y es imposible. Yo para esta clase le traigo aquí esto como ejemplo nada más, pero es imposible que yo pueda dar una pequeña clase de Torres García, que es tan inmenso en esta clase. Lo racional y lo sensible se equilibran logrando una geometría de la memoria donde el signo es considerada como la tradición del hombre abstracto, que es al mismo tiempo mito y escritura. Dice que los indígenas eran bastante más abstractos de lo que el indigenismo, de los los que abogan por el naturalismo indigenista hablaban. Pero bueno. El arte constructivo por general instala formas frontales planas en una atmósfera creada con su propia luz. Ejemplos
de arte constructivista que se hizo en Argentina, también en ese entonces, ya un poquito después, en 1940, el cuadro del Grupo Madrid, ellos ya quieren destruir incluso el cuadro, hacen este tipo de juegos pictóricos muy simpáticos. O estos estudios para arte concreto del señor Raúl Lozada, que murió en el 2008, ya mayor, viejito, muy simpático. Aquí está un objeto espacial, le llamaba él a esto. Son bocetos para objetos espaciales, y el del medio lo hace, y hace esta escultura, por llamarlo de una manera. Esta otra obra número 127 raya A, que es óleo que pinta madera, de 1946. Pero evidentemente no se queda ahí. El arte, la unidad del arte se edifica en el constructivismo. En este constructivismo el arte se edifica entre la teoría y la práctica. La estructura es la técnica misma del proceso creador, capaz de lograr una síntesis entre la figura y el fondo. Ellos se interesaban muchísimo por el diseño, muchísimo por el diseño. Una escuela casi de diseño. Grandes trabajos de diseño. No me puedo quedar tampoco ahí. Otros tipos de... bueno, antes de entrar en esto, quería hablar del movimiento antropófago brasileño, que también es un movimiento que comienza en 1928, en los años 30, que se conformó en Brasil, a base de un movimiento cultural que se consolidó como uno de los más importantes del siglo XX. Se trata más que de una postura estética, de una postura cultural. El objetivo era ofrecer una mirada renovada al concepto de antropofagia, con el que los viejos escritores de la conquista hablaban de lo latinoamericano como unos antropófagos. Ellos agarran ese tema y se consideran antropófagos. No hay cuadros aquí de eso, por eso no tengo ningún cuadro de eso. Esos todos están escritos en un manifiesto. Andrade propone que si bien el canibalismo era un estigma para los primeros cronistas, con lo numeroso del concepto de antropofagia que él estaba proponiendo, la visión sería entendida desde la esfera cultural. En la América nos tragamos todo. Somos capaces de tragarnos todo lo que nos traiga. Nos los tragamos, lo trabajamos y lo moldeamos a nuestra manera. Eso es parte de lo que es Latinoamérica para los antropólogos. Son capaces de transformar al digerir todo un modelo copiado de Europa, de Estados Unidos, donde tú quieras. En ese momento de Europa se hablaba de Europa, para obtener creación y un resultado único y autónomo. Eso, el comienzo antropófago es bastante rico. Por supuesto, también se dan otros artes aquí. Esta es una pieza de La canción del pueblo de 1920 de ¿cómo que se llama este señor? De Emilio Peturotti, argentino, que vivió muchos años en Europa, casi 10 años, un poquito más de 10 años, y tuvo contacto con con el cubismo, con el fauvismo, y se trajo todo eso para América Latina, para acercarse al arte abstracto, manteniendo ese equilibrio entre abstracción y representación. Este es solamente un ejemplo. O está también otra que trabajaba mucho ese tipo de enlaces, creo que quería por muchísimo, por casi todo el mundo, que era Frida Kahlo, ¿quién no? Y El recuerdo del corazón, que es de 1937, ella estuvo, por supuesto, muy ligada a Diego Rivera, muy unida a todo el indigenismo, el muralismo mexicano, seguía incluso las ideas políticas del muralismo mexicano, pero ella se hizo mucho más íntima, mucho más entrada en las grandes conflictos interiores que tenía, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, eso lo traigo como ejemplo aquí de los latinoamericanos. Este otro gran ejemplo latinoamericano muy importante, que es Roberto Mata, el chileno. Esta pintura es rarísima. La decadencia del misticismo, lo llama. Como es un cuadro así expresionista abstracto, pero no es expresionismo. Pero también mezcla cosas, estilos, y es nombrado así como la fuerza de los latinoamericanos. Está marcado ahí por Roberto Mata, el ímpetu. Y por último, bueno, les traigo en plástica a un cuadrito de Wilfredo Lam que me parece tan bonito, Panotada de la Jungla, que ya la conocíamos todos. Y Wilfredo Lam es cubano, es un óleo sobre lienzo, un cubano que perteneció al grupo de Lezama Lima. En Cuba se crea un concepto que va a ser importantísimo y todavía más o menos lo es para Latinoamérica, que nosotros veremos como las referencias, sobre todo en Marta Traba, de este movimiento de lo real maravilloso, el barroco latinoamericano. La idea de lo real maravilloso es una categoría que introduce Alejandro Campetier en El reino de este mundo, el novelista Alejandro Campetier cubano, que aboga por una estética completamente distinta a la estética abstracta y racional de Europa, y la propuesta surrealista de entreguerra, que buscaba una realidad más abierta de la imaginación, sería realmente posible, decía, en tierras latinoamericanas, en tierras americanas, mucho más alejadas de los juegos intelectuales que seguían los artistas europeos. Años más tarde, en el 57, apareció el pequeño libro de Lezama Lima, José Lezama Lima, titulado La expresión americana, donde hace, con 5 conferencias, buscaba presentar un panorama de la cultura de este continente, justamente desde esa noción de lo barroco norteamericano. Y ahí tomo un poco la idea de lo antropófago. El barroco latinoamericano se diferencia del europeo, que no es un arte meramente formal, es un arte que toca el alma precisamente en su juego en forma, para lograr, decía Lezama Lima, lograr colocar el alma mestiza de los pueblos hispanoamericanos. Y Wilfredo Lam era parte, amigo casi personal del grupo Orígenes, dirigido por Lezama Lima, y por eso es que lo puse aquí a Wilfredo Lam, que fusiona la herencia afroamericana con las vanguardias europeas. Una especie, él dice que hay un surrealismo, aquí vemos notas cubistas claramente, composición. Bueno, en general, esa es una pequeña... O sea, les quise introducir esto para que vieran y tuvieran en la cabeza lo que se venía formando antes de empezar lo que vamos a ver nosotros, que nosotros aquí no vamos a ver, vamos a hablar. Pero bueno, querían que tuvieran una idea de dónde venimos y cuáles son todas las polémicas que se está planteando con el arte latinoamericano, que como ven, ya era mucho. Esto lo van a ver muy lindo con Rafael García, con Rafael Castillo Zapata, de una manera preciosa. Él toca todas las vanguardias del principio del siglo XX de una manera hermosísima. Y yo lo que hago es un paneo rápido para que tengan una base y no tengo que esperar a que termine la clase de Rafael para que entiendan mi clase, sino que tenga aquí una pequeñita base de lo que estaba pasando en Latinoamérica cuando surge el pensamiento postmoderno, que es lo que, no sé si tendré tiempo, que es lo que me gustaría como reflexionar un poco hoy, pero creo que ya se nos acabó la hora y lo dejo para la semana que viene y ya entrar en el planteamiento de lo postmoderno y cómo eso va a influenciar en las posturas, influenciar o no, porque también hay
posiciones que se contradicen, la pretendida posmodernidad europea. En Latinoamérica, incluso que nunca se dio, la modernidad plena que se dio en Europa, en Estados Unidos nunca se dio, la posmodernidad tampoco es recibida con los brazos abiertos plenamente, pero sí se empieza a jugar con esa dialéctica entre modernidad y posmodernidad que hubo en Europa en los años 70, en los años 80, en los años 90, ya hoy en día ya pasó, pero en esa época en Latinoamérica se juega, se usa para jugar algo que sigue siendo muy particular de nosotros, tratar de conciliarnos aunque no sepamos cómo. Entonces, como creo que más o menos lo que nos ha tocado a nosotros vivir y lo que podríamos como mostrar a todo el mundo, una conciliación que nunca se da. Y bueno, en eso estamos. Y bueno, ya les mandaré entonces los links no, las versiones de los libros. No creo que los mande todo de un golpe porque algunos son pesados. El de García Caicín es muy pesado, que se pueden bajar. Pero como son escaneados, se demoran un tiempo. El primero que les mando es el Arte Latinoamericano Actual de Marta Trao. Y si pueden la semana les mando los otros para que lo vayan poniendo en el par de será. Yo no sé cómo hacen eso. Y nada, no sé, ya no hay tiempo ni para preguntas, pero 3 minuticos para hacerla. Gracias por escucharme y que no se hayan ido. Gracias a ti, Rojo. De verdad que siempre es un placer, Humberto. Bueno, estaba un poco con 2 pantallas y disculpen que estaba así. Tengo 2 pantallas así porque si iba a manejar textos aquí y las imágenes acá, me voy a enredar mucho. Unos texticos aquí y la lectura, lo que voy leyendo por aquí. Entonces, trabajo con 2 pantallas. Yo soy muy torpe para la tecnología, pero hay que aprender. Nosotros Vale. vamos a reiterarles que, como lo dijo Patricia Velasco en el correo que se les envió, todos, yo también soy estudiante, vamos a tener el material en el pad que se abrió, en las que están todas las materias, y allí se irán colgando también, publicando las grabaciones de cada clase. Yo estoy a la orden, por supuesto, y bueno, voy a abrir el grupo para que podamos comunicarnos con el profe, y bueno, cualquier cosa que puedan requerir por parte mía como asistente en el curso, pues estoy a la orden totalmente. Y bueno, allí en el panel iremos agregando toda la información y lecturas, recomendaciones de los profes, solo de Humberto y de todos los demás. ¿Okay? Gracias. No, acuérdense que yo también estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario. Por el WhatsApp es facilísimo y participamos todos, pero también por mi correo electrónico, que espero que lo anotaron. HOB diplomartcontempt@gmail.com. No sé, yo no sé cómo mandar, por aquí yo no puedo colocar. Ya lo voy a poner. Vale, ok. Ponlo Ya lo así voy a que poner clarito. acá Porque yo pensé que era fácil tengan. para recordar, pero resulta que es complicadísimo para dictar. Sí, no, Para mí, yo lo pongo. ok, Yo lo voy a ponlo. poner. Para que lo pero tengan todo. Sí, yo se los envío. Se los Es el envío que he por el usado grupo. siempre, Gabriela, es el que he usado siempre Sí. yo. Tú No, lo tenías. es que acudí al correo de Patricia, pero ella puso el otro. Entonces, bueno, yo les voy a copiar El otro. ¿Cuál fue el otro mío? No, el otro no me lo llame. Sí. No, yo se los paso por el grupo. Bueno, de por aquí lo WhatsApp, puedo ¿ok? poner, es verdad, lo puedo poner aquí, ya va. Lo puedes poner en el chat si sabes. Sí, yo lo voy. puedes colocar también. Diplomar contemporáneo @gmail.com. Ahí está. Bien. HOB diplomatcontempt@gmail.com. Ese es mi Pero si correo. sabes, entonces. Bueno, no me acordaba. Pero como lo nombraste, es verdad que ahí lo puedo poner. No vuelvo a ponerte en privado. Vale, ahí está. Chévere. Bueno, pues nada.
Si no, Vale, ¿verdad? Nos vemos pero el no, miércoles, chicos. espero no haberlos aburrido mucho hoy. Yo no voy a, yo no voy a pasar No, estuvo foticos, buenísimo. yo no voy a pasar foticos todas las clases, les advierto. Más bien disculpen, porque yo me concentré tanto que estaba en otra de, no sé, no sé, estaba como, se me fue el Vale. Yo no paso Estaré tantas súper fotos. pendiente Vale, un para besote, decirte un abrazo. Chao, un chao. abrazo, Ya, un placer muchas conocerlos. gracias. profe. Gracias a Encantada, ustedes, profe. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Abrazo, Gracias. profe, Ah, muchas abrazo. gracias. Chao, La próxima chao, chao, Gabrielita. Chao, Humberto, un beso. Besos, Bye, bye. besos. Chao. Me voy. Chao.